sí, sí. Bien, entonces, grabación arrancada, empezamos con el taller. Si se suma alguien más, yo sigo. Yo sigo Eso. admitiendo, dale. ¿Seguís Empecemos y admitiendo? arrancamos. Sí, Bueno, sí, sí. entonces empezamos, vamos a ver si me deja, si me deja hoy y no me hace lo de ayer, que no me dejaba, no me loadeaba las pantallas. Era Chrome que me tenía mal. Bueno, hoy vamos a trabajar con algo que a mí en particular me apasiona, a Dani también, con lo que hemos estado experimentando todo el año que pasó. Como todos sabemos, ha sido un año altamente agitado y que fue una invitación a aprender cosas nuevas. Entonces, ayer hablamos un poco de esto de estrategia ágil, un tema en el que venimos trabajando nosotras desde hace, digamos, ya un año fuerte con distintas organizaciones, y hablábamos un poco de este momento en el que hay tantas cosas, hay tanto cambio, es un momento tan abrumador que lo que suele suceder es que nos quedamos atascados. Muchas veces lo que pasa en estos contextos en el que la velocidad del cambio es tan alta es que las soluciones del pasado, lo que hasta ayer no funcionaba y servía y era predecible y nos daba estabilidad y seguridad, ya no funciona. Esto es algo que venía cada vez más sucediendo, en especial con el tema de la irrupción tan fuerte de la tecnología en absolutamente todos los negocios, mercados en el mundo, con esta idea de este mundo tan globalizado en el que estamos viviendo, en el que todo está altamente conectado, y resulta que las soluciones del pasado no sirven, las soluciones del futuro todavía no las creamos, y muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos frenados. Cuando no sabemos qué hacer, nos bloqueamos. De alguna manera, investigando sobre ciertas técnicas que nos ayudaran a trabajar esta idea con las organizaciones, fue que empezamos a investigar y llegamos al mundo de HSD, de Human System Dynamics, y a esta teoría de que el cambio es dinámico. El cambio en sistemas humanos no es de A a B, no es lineal, sino que lo que nosotros decimos, quienes estudiamos todo lo que tiene que ver con la complejidad, es que está todo enredado. Si vos tirás de un lugar, enredás en el otro. Es como cuando el gato te juega con el ovillo de lana y te lo transforma en una maraña y no sabes por dónde desatarlo. Los sistemas complejos tienen estas particularidades, están altamente conectados, y con el cambio un poco lo que sucede es que no lo podemos predecir. No es que va de A a B, el cambio es muchas veces inesperado, pero lo que sucede, no sé si vieron que parece que está todo igual, parece que todo está perfecto y está bien, y de pronto, ¡zunk!, de la noche a la mañana está todo patas para arriba. Entonces, lo que decimos es que el cambio dinámico viene en ráfagas, que muchas veces no lo podemos predecir porque parece que está todo igual hasta que de un día para el otro todo cambia. Y lo que sucede con el cambio es que es como un geyser. Nosotros lo que decimos es que el cambio lo que libera es tensión acumulada y que moviliza la energía. Frente a un cambio lo que sucede es que se mueve muchísima energía. Lo que nosotros hacemos desde estas técnicas es utilizar esa energía para encauzarla hacia donde nosotros queremos, hacia donde estamos buscando, hacia donde sentimos que va a generar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces el cambio y la energía van a traer consecuencias que no buscamos. Si yo les pregunto, esto lo aprendí una vez en una charla de Tony Robbins, ¿les gustan las sorpresas? ¿Qué dicen? Depende. Ajá, ahí está. No, a ver, las sorpresas nos gustan si son buenas, claramente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cambio? Se libera energía, trae consecuencias no deseadas, pero si nosotros activamos esa energía en el sentido que nos permita movilizarnos hacia un lugar que quizás no estábamos pudiendo hacer porque estábamos muy bloqueados, lo que sucede es que trae maravillosas sorpresas. Una de las cosas que nosotros aprendimos el año pasado, entre febrero, les diría, y abril, es que muchas cosas que en las organizaciones estaban escritas en sangre y no se podían tocar, cambiaron enormemente. Entonces, estas situaciones de cambio, de liberación de energía, de muchísima incomodidad, nos dan también la oportunidad de que nosotros no emparchemos, sino de que realmente utilicemos esto para reconstruir. Hoy, ya un año después de todo este sacudón mundial, la oportunidad que tenemos de alguna manera es capitalizar todo este aprendizaje, utilizar esta energía que el cambio nos trajo y orientarla hacia la acción.
Entonces, nosotros hablamos, cuando hablamos de estrategia, lo que decimos es que para poder adaptarnos una y otra vez, para poder seguir siendo relevantes en un mundo de cambio dinámico, de cambio inesperado, es que desde la mirada, desde nuestra creación de estrategias, tanto personales como laborales, como para nuestros equipos, lo que necesitamos es ser adaptativos, crear organizaciones, equipos o incluso nosotros que puedan aprender y adaptarse a los cambios externos e internos en loop. Desarrollar este músculo de tratar de resistir lo menos posible. En coaching lo que se dice es que la fórmula ideal para sufrir es negar o resistirse. El cambio está. Si nosotros lo negamos o nos resistimos, lo vamos a pasar mal. Entonces, ¿cómo hacemos para ir desarrollando el músculo, para no quedarnos atascados, para aprovechar la energía incómoda que se libera en un cambio hacia algo que sea productivo, que nos permita ir un paso adelante y que cada vez podamos hacer esto con mejores herramientas y por ende con menos dolor? Entonces, cambio dinámico, son estos problemas impredecibles, son estas cosas que están siempre masivamente enredadas, como les decía recién, donde muchas veces si nosotros nos quedamos en la lógica de ver problemas, lo que va a pasar es que nunca encontremos una solución, porque no hay una causa raíz, no hay una linealidad que podamos entender, porque además, si hay algo que sucede en contextos complejos, es que nunca pasa lo mismo dos veces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar frente a problemas impredecibles de altísima complejidad? Frente a esto que no sabemos por dónde entrarle, soltar la diada problema-solución, porque lo que vamos a necesitar es empezar a ver patrones, no problemas. Empezar a encontrar desde una mirada diferente puntos de entrada. Puntos de entrada que nos permitan, sin tener una solución masiva, tener algún lugar que nos permita empezar a avanzar. Una cosa, perdón, sí, una dale. cosita que me gustaría agregar. Dale. Antes de pasar a las acciones que estamos proponiendo para este rato que nos queda por delante, es que en general estamos muy acostumbrados, me parece, a tener esta sensación de control en cuanto a lo que está sucediendo, a lo que aplicamos y a lo que va a suceder después de aplicarlo, ¿no? Y una de las características principales que creo que también nos genera otro tipo de sensaciones que no están relacionadas con el control, sino con la total incertidumbre, es que en estos entornos de cambio dinámico no necesariamente vamos a saber cuál es el resultado de la acción que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Y entonces, para eso también implica una estrategia adaptativa, digamos, personal, ¿no? Poder soltar ese control de si yo tiro de este pielincito, como decía Jimé, va a pasar tal cosa. En este tipo de contextos no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces ahí, un poco ahora sí, Jimé, a ver qué es lo que hacemos nosotros frente a estas situaciones en donde no sabemos necesariamente qué va a pasar. Tal cual, Betina, aprender a trabajar con el emergente. Y ahí bienvenidas todas las sensaciones y emociones relacionadas con eso. Sí, y otra cosa que es importante es en contextos de alta incertidumbre, una cosa que a mí me parece que es un concepto muy importante es que está bien no saber. Nosotros venimos muy acostumbrados a vivir en el mundo de las respuestas, en los expertos, en si yo tengo la información adecuada y le doy a la gente correcta en el momento adecuado la información adecuada. Ay, te muteé, esperá, Jimé. Esperá. Ahí está, desmuteate que justo estábamos admitiendo a alguien. Ah, ahí está, perdón. ok. No, está bien. Entonces, si nosotros tenemos a la gente adecuada, en el momento adecuado, con la información adecuada, vamos a tomar las decisiones adecuadas. Definitivamente esto no es así. Y una y otra vez en estos últimos años hemos visto cómo fracasan los expertos, cómo las predicciones no sirven. Entonces, sí es importante saber que en el siglo XXI volvemos a tener que conectarnos con esto de navegar la incertidumbre y soltar esta lógica que es muy del siglo XX, de mitad del siglo XX, de que la organización es un mecanismo, la cultura se puede diseñar, sino que todas estas cosas son más bien inciertas y que si no sabemos, está buenísimo, no estamos solos. Lo que no podemos hacer es no
actuar. Entonces, para esto de aprender haciendo, de hacer en chiquito, por supuesto, la agilidad viene a traer un marco de trabajo, y en este caso en particular, la acción adaptativa tiene como premisa que nada no tiene solución, que simplemente lo que necesitamos hacer es cambiar la mirada y cambiar las herramientas que utilizamos. Entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones cuando no sé qué va a pasar? Esa es la pregunta clave. Entonces, la propuesta de Human System Dynamics es partir de 3 condiciones, de 3 opciones y 3 habilidades que hoy deberíamos dominar de alguna manera, o por lo menos empezar a manejar, para poder hacer cuando no sabemos lo que necesitamos hacer, teniendo herramientas puntuales. Entonces, desde esa propuesta, lo que vamos a repasar en nuestra horita de encuentro de hoy es la lógica de la acción adaptativa, la lógica de los patrones y la indagación como un camino para abrir posibilidades. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien. Vos ahí chiflá, Dani, si yo hablo si yo hablo rápido, ustedes díganme, lo sé, pero vamos hasta aquí. Entonces, tiempos complejos definitivamente requieren estrategias simples. Si a lo difícil que está el mundo, yo además le vengo con algo muy sofisticado, tengo altas posibilidades de no captar la atención de nadie. Human System Dynamics es un instituto que se creó en Estados Unidos con esta Glenda Oyang, que es quien lo lidera, y de alguna manera ella hace ya 30 años que está trabajando en este tema de las intervenciones en sistemas complejos, en lo que tiene que ver con la antrocomplejidad, la complejidad de los seres humanos, misma escuela en la que está Dave Snowden, y lo que ella dice, o lo que han investigado junto con su equipo, es que ser, hacer y saber en los seres humanos están capturados en patrones. Los patrones nos permiten entender rápido una situación, tomar mejores decisiones, y definitivamente los patrones definen cómo las cosas son, cómo se comportan y cómo las vamos a entender. Nosotros entendemos y perdemos el estrés frente a algo que es desconocido cuando lo comparamos, buscamos similaridades, diferencias y conexiones que tienen sentido en el tiempo y en el espacio. Esto, que es bastante sofisticado, lo aterrizo con un ejemplo muy simple. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos en oficinas? Más o menos. Bueno, más o menos a grandes rasgos. ¿Qué pasa cuando tenías un trabajo nuevo? Vos entrabas a una oficina que no conocías y lo primero que hacías era mirar. Mirabas cómo la gente estaba vestida, mirabas a dónde se juntaban, mirabas más o menos cuál era el volumen en el que hablaban, y sobre eso establecías tu propio parámetro de conocimiento frente a aquello que te daba un punto de referencia. Y a partir de ahí uno va modificando el comportamiento. Los patrones tienen esta característica, son la manera en la que tomamos rápido decisiones los seres humanos, y son la manera en la que nos cuesta con menos dolor adaptarnos. Entonces, el ciclo de acción adaptativa lo que propone es un clásico ciclo de intervención en complejidad, que es el ver, entender y desde ahí tomar acción. De alguna manera, lo que nosotros buscamos siempre para adaptarnos con menos dolor es qué es lo que es conocido, qué es lo que es diferente para nosotros y cómo eso se conecta con lo que ya sabemos hacer o con algo que nos dé un punto de entrada. Es como cuando paseas por una ciudad que no conoces, que te es, a mí en los últimos años pre-pandémicos, o sea, 2018-2019, me tocó mucho viajar por Latinoamérica. Y al principio me parecía que era como todo incomprensible, hasta que encontraba un punto de referencia, un olor conocido, o veía algo que me sonaba, algo que conocía. Claro, Buenos Aires como ciudad, por ejemplo, es muy distinta a las otras ciudades de Latinoamérica. Ahora, cuando estaba en Lima y después fui a México, y después ahí empezaba a ver como distintas conexiones. Y después tuve que ir a Portugal. Y mira, decía, la verdad, México es mucho más parecido a Portugal que a Buenos Aires. Entonces, ahí empezaba a ver, desde la comparación, desde el patrón, establecemos conocimiento y encontramos seguridad. Segundo punto clave, la lógica para poder hacer cuando no sabemos qué hacer es mantenernos en indagación. La indagación, el inquiry, es una práctica muy interesante, es una práctica que abre posibilidades. ¿Por qué?
porque en un mundo que es impredecible, las respuestas tienen una vida útil corta. Lo que nosotros sabíamos ayer probablemente no nos sirva mañana, y en este mundo en el que se genera conocimiento todo el tiempo, no nos va a servir. Entonces, sí tendríamos que empezar a poner mucho más el foco en preguntar, en abrir preguntas y desde una pregunta convocar a otros que nos ayuden a responderlo. No se trata de estar abriendo preguntas todo el tiempo por el deporte de abrir, sino de abrir para buscar opciones de acción y avanzar, para mantenernos en esta lógica de adaptarnos, de ser resilientes y sostenibles, y una vez que resolvemos esa pregunta, probablemente aparezca otra, porque la afuera ya volvió a cambiar. Si nosotros nos mantenemos en la indagación, vamos a poder ver con claridad y permanecer abiertos a esta realidad que cambia. Si yo llego con una respuesta, voy a tratar de resistirme al cambio que no se acomode a esa respuesta. Si yo llego con esta lógica de indagar, de buscar a ver cuáles son esos patrones de comportamiento que me ayudan a ver, a entender y a influir en el mundo, voy a encontrar múltiples puntos de entrada. Entonces, no ver problemas, ver patrones, estar abiertos a la pregunta, invitar a otros a responder y cuando respondemos algo avanzamos hacia lo siguiente. Esa es la propuesta de la lógica de la indagación. Jime, una cosita les estoy enviando por el chat, ahí Betina Sí. está también agregando un comentario. Las 4 acciones, si quieren, que nosotros intentamos mantener en estos ejercicios de indagación. Y de nuevo empieza por nosotros mismos cuando estamos tratando de desenmarañar ese nudo que les contaba Jime, que nos pasa cuando estamos en algo distinto, en algo nuevo, en algo que no conocemos, es pasar del juicio, lo van a ver ahí en el chat, del juicio a la curiosidad, convertir el juicio en curiosidad, convertir el desacuerdo en exploración compartida. Hay una frase en una película, Hombres de Negro 3, que decía siempre un personaje, el malo de la película, que es, acordemos no estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo y poder construir desde ese lugar. La actitud defensiva en autorreflexión y las suposiciones en preguntas. Ahora, cada una de estos puntos, de nuevo empieza por nosotros. Imagínense, o traten de situarse ustedes en estas situaciones, valga la redundancia, en donde estamos tratando de solucionar o de encarar una situación que no conocemos, un desafío nuevo. ¿Qué postura nosotros vamos tomando frente a las soluciones y a las preguntas? Empezar por nosotros mismos nos permite ir construyendo estos espacios seguros en donde cada una de estos, el juicio en curiosidad, el desacuerdo, la autorreflexión, las preguntas puedan seguir amplificándose. Entonces, la invitación de ahora, perdón Jimmy que te volví a interrumpir, es empezar a trabajar con un ejercicio que tenga estas premisas primero en nosotros mismos. ¿Sí? Bien, Jimmy. Espera que estás muteada. Sabes, no te muteé yo. Ahí está. Respecto a lo que pregunta Daniela, de cómo se construyen buenas preguntas, lo primero es estas 4 reglas que les compartió Dani en el chat. Lo primero es darnos la oportunidad de ir probando. A ver, las preguntas tienen que ejercitarse como todo. ¿Qué me pica hoy? Por ahí, a partir de ahí, vamos a sacar una primera buena pregunta. Y después tener estas 4 cosas que les contaba Dani. Si nosotros pudiéramos empezar a transformarnos del prejuicio al posjuicio, empezar a soltar lo que nosotros pensamos, dejar de ser tan asertivos en yo sé para decir, para dudar, desde ahí podemos construir mejores preguntas. Hay un montón de técnicas de preguntas poderosas, pero estas 4 consignas que les pasó Dani recién son un gran marco desde el cual podemos construir algo que dispare esta posibilidad. Bueno, entonces, primero, encontrar una buena pregunta, una pregunta que convoque, una pregunta que nos suelte esta sensación de que está mal estar en desacuerdo, porque lo que necesitamos en tiempos complejos es abrirnos a explorar. Cuando tenemos esa pregunta definida, vamos a tener un disparador
sobre el cual podemos empezar a trabajar con esta técnica que, oh sorpresa, trae nuevas preguntas. Entonces, frente a este desafío que queremos afrontar, frente a esto que nos está picando, que nos está generando incomodidad, dolor o que quizás no entendemos, la propuesta de la acción adaptativa es aprender haciendo mientras el cambio sucede. No quedarnos atascados hasta tener la mayor cantidad de información posible, sino ir avanzando con pequeños pasos y con la acción adaptativa que frente al desafío que nosotros tengamos nos va a invitar a en grupo reflexionar sobre estas tres, otra vez, preguntas. La primera pregunta de la acción adaptativa tiene que ver con el qué. Cuando yo me siento con un grupo de gente con la que comparto quizás inquietudes, desafíos, esto puede ser de negocios, sociales, podríamos elegir cualquier tema sobre el que querramos trabajar y encararlo con esta técnica. La primera ronda va a ser el qué. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué dicen otras personas? Porque lo que vamos a salir a buscar es cuáles son los patrones, los positivos y los negativos. Entonces, primero viene el qué. Una vez que entendimos más o menos cuál es la situación, ¿se acuerdan que yo les decía recién? Entender es el see, attend, act. Veo, entiendo, acciono. La segunda de las preguntas entonces es el ¿y qué? Para darle significado a esta concepción y construcción colectiva que acabamos de hacer. ¿Cuáles son las preguntas que puedo hacer? ¿Qué es importante hoy? ¿Y qué funciona y qué no funciona? Y por último, la última de las patas de la acción adaptativa es el ¿y ahora qué? Porque durante muchos años bastaba con entender para sentir que uno ya estaba en condiciones. Lo que dice la acción adaptativa es que si nosotros entendemos pero no actuamos, no sirve. En un mundo de cambio dinámico, lo que necesitamos es no quedarnos demasiado tiempo en la interpretación para pasar rápido a la acción y ver qué funciona y qué no. Para entender desde el ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer para marcar la diferencia? Y estas son acciones. La acción adaptativa es extremadamente pragmática, no es muy idealista, sino que lo que dice es, una vez que ves el patrón, le diste significado, actúa y fíjate qué pasa. Siempre en chiquito, siempre experimentando, siempre en entornos controlados, pero si yo no intento hacer algo, no voy a poder marcar la diferencia en el futuro. Entonces, ¿qué ven acá? ¿Qué hay? ¿Qué es esta imagen? Que la encontré esta mañana y la cambié porque me encantó. A ver. Es una persona. Sí. Es una persona, post-it. Esto es madera. Maderita, sí. Esto es el autorretrato de Van Gogh. ¿Lo ubican ahora? ¿Lo ven? Todos vimos una persona. Bueno, esto es lo que hace nuestro cerebro para interpretar patrones. Entonces, lógico de patrones, porque no vamos a llegar a comprender todo lo que pasa, porque nunca tenemos suficiente tiempo, recursos o energía para entender absolutamente todo. El camino más corto siempre es detectar patrones. Entramos a una situación sabiendo que nos vamos a poder adaptar. Con los problemas pasa lo mismo, con los desafíos pasa lo mismo. Con la innovación, con la estrategia de negocios, con las transformaciones culturales, pasa lo mismo. Entramos, vemos patrones y desde ahí accionamos. Y como siempre, nuestro punto de partida va a ser esta pregunta que nos pique, esta pregunta que nos invite y que invite a otros a crear. Entonces, dicho esto, Dani, ¿querés contar vos lo que vamos a hacer? Dale, vamos a... Este es el momento en el que probamos cuántas de las personas que están en sala leyeron que esto es un taller. Sí, me lo contó al principio. Generalmente decimos nos vamos a estar embarrando. Este es el momento en el que vamos a estar trabajando. Sabemos que quizás estamos con personas que no conocemos, y está bien, y abramos este espacio para poder conocernos desde otro lugar. Vamos a ir a salas de A4, hay una que quedó en sala de 5, ahí se empiezan a bajar. Estoy viendo que ahí tenemos un par menos. Y vamos a trabajar con las 3 preguntas de la acción adaptativa. Hay algo que se repite que tenemos en común que tiene que ver con el mundo del trabajo
y con la pandemia. Y entonces vamos a empezar preguntándonos cuáles son esos patrones que nosotros vimos que emergieron en relación al mundo del trabajo durante la pandemia. ¿Cómo hacemos para ver estos patrones? Hay algunas frases que podemos ir usando. Primero preguntándonos qué es lo que nosotros sentimos en relación a esta pregunta disparadora, qué es lo que observamos en el entorno, qué es lo que estamos experimentando en este momento. Entonces hay una combinación entre lo que sentimos, lo que vemos, lo que sucede, lo tangible. Tratemos de ir a lo más objetivo posible. Por ahora no nos hacemos ninguna otra pregunta, solamente cuáles son esos patrones que vemos que emergen en el mundo del trabajo. Jimé, hacemos la primera pregunta y volvemos, ¿te parece? Sí, así? hacemos la primera pregunta. Les dejé en el chat lo que se llaman las frases detectoras de patrones, lo que ustedes están sintiendo, lo que ven en su entorno, lo que experimentan, y agregué un par de cositas más. Lo que los sorprende, lo que es diferente, lo que es igual. Y también agrego una cosa, las contradicciones. Por ejemplo, mi hija que va a la universidad se comió todo primer año encerrada y haciendo en remoto, y ahora me decía, no quiero que sea otro año en remoto, pero tampoco quiero volver. ¿Cuáles son esas contradicciones que también están sintiendo? Y dicho esto, les queda la consigna en el chat, y lo que les vamos a pedir es que vuelvan con alguna idea que podamos cosechar. Pero vale la conversación. ¿Vamos, Dani? Bien, a ver, déjame ver un segundito cómo nos quedó. Perfecto, nos vamos, ¿Listo? probablemente sean menos de 8 minutos. Ahora empiezo a hacer la Empieza Policía bolera del Tiempo. tiempo, sí señora. Así que estén atentos al broadcast. Y una sugerencia, traten de prender cámaras los que pueden, así se pueden ir viendo la cara. ¿Sí? No es lo mismo que estemos nosotras dos contando algo que en una sala con 4, ¿quién me está hablando del otro lado? Bueno, nos vamos a salas. Adiós. Vamos. Deberían tener la invitación ahí para salir. Ahí está. Seres humanos. Bueno, nos interrumpen con la grabación. Bueno, ¿cómo les fue? Jiménez estaba empezando. Quedó corto, nos quedó corto. Obvio. Sabemos que queda corto. ¿Pudieron ir encontrando estos qué? ¿Qué es lo? Bien. Bueno. Empezaron a ver algunas similitudes entre, tenemos gente de varios lugares de Latinoamérica. Una de las cosas que nos interesa también es empezar a encontrar estas similitudes aún teniendo realidades distintas, digamos, viviendo en países distintos, y esto pasa también mucho en las organizaciones. Muchas veces pensamos que no tenemos ningún tipo de similitud con otra organización que está en otra industria completamente diferente, y empezamos a ver que tenemos muchas cosas en común. En definitiva, somos personas, que eso también hace que encontremos estas similitudes. Bien, ¿alguien que nos quiera contar algo? Y como, ¡oh! Esto encontramos en nuestra sala y lo tiene que saber el resto. Estamos bien. Igual recién arrancamos. A ver, Dani. No, digo, para romper el hielo. Nosotras encontramos algunas similitudes que no creo que sean guau, pero que me parecían interesantes. Es un poco algo de lo que decía Dani recién. Digamos, un proceso en un punto como de humanización y de desjerarquización, ¿no? Porque todos tuviéramos la jerarquía funcional que tuviéramos en lo laboral, estábamos con el plomero que tocaba el timbre, el perro que ladraba, el chico que, ¿no? O sea, hubo ahí un aplanamiento de la jerarquía y una humanización y un reconocer al otro desde un lugar mucho más empático y digo, como que habilitó esa empatía. No sé, chicas, si quieren sumar algo ahí. Y algo que decía Irene al final que me parecía clave, y yo justo te iba a decir que nos pasó lo mismo, que incluso los que hacíamos home office y éramos militantes del home office, como en mi caso, quedamos saturados. Porque era home office, pero cuando terminabas te levantabas y salías y hacías lo que querías. Ahora que solo ocurría el home office, eso resultó un poquito agotador. Sí, ahí iba a sumar como la premisa de estas frases detectoras de patrones, lo que es contradictorio
lo identifiqué de esa manera, como fanáticos del home office, siempre que pudiésemos hacer lo que quisiésemos, ¿no? Cuando fue el extremo de tenés que quedar en tu casa, fue onda, esto en realidad no me gusta tanto como yo creí que me gustaba. Ahí está. Y la sensación, ¿no? Como no cortás nunca, no tenés momentos de transición, perdón, no es que no cortás, por ahí sí cortás, pero digo, antes cuando ibas a la oficina un rato y volvías y hacías home office o tenías 2 o 3 trabajos, en mi caso yo tenía 2 trabajos, es como que momentos de transición. Para mí el viaje es un momento de transición. Transicionás tu tipo de trabajo, transicionás cuando volvés tu tipo a tu casa. No existen en el home office 100% como tuvimos en la pandemia, entonces me pareció interesante como la contradicción. Buenísimo. Hay una, y aparte, dale. No, una cosita atándole a lo que decían recién y sobre todo Dani, que hay una frase que hace un tiempito dijo Dave Ulrich, que decía que hasta antes de la pandemia las paredes de las oficinas eran como los límites, ¿sí? Y que después se empezó a transformar cuando estábamos todos en casa, ya con las realidades que cada uno de nosotros tiene, porque hay quienes son chicos, hay quienes pasaron solo o pasan sola esta pandemia, lo que fuera, los valores de la organización empiezan a ser los mismos. Entonces, ¿cómo cambia esto nuestra vida? Y ahora vamos a ir a eso, Jimé, dale, que te interrumpí. Eso, lo iba a conectar, porque entonces ahora viene la segunda parte, que es esta de darle significado a esto que ustedes vieron, que es un poco lo que empieza a suceder en la conversación. Y acá les hago una aclaración. El ¿y qué? Es la parte más difícil de la acción adaptativa, porque en general, una vez que descubrimos algo, que tenemos algo en mente, lo que queremos hacer es pasar a la acción. La acción adaptativa lo que nos dice es, una vez que tenemos los patrones, y a ver si esto me deja compartir correctamente, tenemos que frenar para darle significado y para entender qué es lo que podemos aprender. ¿Cuáles son las tensiones que estamos viendo en estas similaridades, diferencias y conexiones? Entonces, para esto nos vamos a tomar ahora 5 minutos, no mucho más que eso, para que puedan profundizar en esa conversación que seguramente estaba sucediendo, que es la de darle significado. Entonces, si les parece, van a volver a las mismas salas y van a poder ir empezando a analizar esta parte. Ok, esto es lo que vi. Bueno, ¿y qué significa? Para desde ahí poder irnos ya a pensar las acciones. ¿Estamos ok con la consigna? ¿Estamos? Vamos, bien, ahí se Vamos, las pegué también entonces. en el chat, se lo llevan a la sala, denle sentido a esto que ustedes vieron, como decía Gina. ¿Sí? Vamos. Nos vemos en 5 minutos. Adiós. Bueno, aquí estamos. Seguimos siendo 23 valientes. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron darle significado? ¿Cerraron la conversación que quedó trunca? Sí. Bien. Bien, perfecto. Entonces ahora viene la tercera parte. Espera, una cosita, Jimé, una cosita. Dale. Cuando esta dinámica, nosotros la usamos también con los equipos. Es parte hay una estructura liberadora que está asociada al qué y ahora qué. La parte importante cuando ustedes hagan estas dinámicas con equipos es que van a empezar a encontrar que probablemente una misma situación que nosotros analizamos en el qué, ¿sí? Cuando hay un equipo hay muchas más cosas en común probablemente. El qué es la visión más objetiva. Cuando pasen al y qué, es donde empiezan a ver esas particularidades, esas diferencias que aún teniendo la misma situación y analizando la misma situación, empezamos a ver que cada uno de nosotros tiene una mirada distinta. Entonces es muy potente en los equipos para poder salir de los juicios, ¿no? Porque quizás Jimmy y yo pasamos una misma situación, salimos de este taller y para mí estuvo buenísimo y Jimmy me dice, no, pero pará, las dos, vos estabas viendo otra película. Para mí le faltó todo esto. Entonces, una misma situación objetiva puede disparar distintos significados para cada uno de nosotros. Perdón, Jimé, vamos a la acción. No, y ahora, retomando desde esto que vos decías,
Fíjense la potencia que tiene una pregunta para agrupar gente. Nosotros acá elegimos una pregunta abierta, pero cuando nosotros hacemos esta definición de preguntas y juntamos, a veces es un equipo, a veces son varios equipos, a veces es un equipo y clientes, y empezamos a usar estas técnicas para empezar a entender por dónde entrarle a cosas que no sabemos cómo resolver. Así que bueno, sin spoilear, después les voy a contar un poco en qué contexto se usa la acción adaptativa, que es impresionante. Entonces, acá tenemos, volvemos al taller, si Google me deja, ¿cuáles serán nuestras próximas acciones sabias? El concepto es es Wise Actions, porque una vez que tenemos detectada una situación, que le dimos significado, la invitación ahora es que se vayan nuevamente a generar esta conversación, pero que cada uno de ustedes pueda escribir una acción que se le desató de esto que acaban de conversar. A mí, por ejemplo, una de las cosas que hago con esto que decían hace un rato de ahora no tenemos viajes o cosas, yo entre call y call, por ejemplo, me paro y voy y doy una vuelta al jardín, o voy y cambio de lugar, o me cambio de lugar con la computadora, simplemente para crearme esos rituales de corte, necesito el corte. Entonces, ¿cuáles son esas acciones, una sola, aunque sea, que ustedes sientan que pueden empezar a hacer algo diferente con la conversación que acaba de surgir? Esa es nuestra invitación para estos últimos 5 minutos. ¿Estamos ok? ¿Está? ¿Vamos? Entonces, nos vemos en 5 minutos. Traigan alguna idea que la vamos a compartir en chat. Ahí vamos. Estamos. Bueno, ahora, ¿cómo estamos? A ver, los veo sonrientes, así que eso siempre es una buena señal. Ya ahí están volviendo todos. Ahí están todos. Entonces, ahora para cerrar, lo que les vamos a pedir es que cada uno de ustedes escriba en el chat, pero sin enviar, sin apretar send. Escriban la acción a la que hayan llegado. Quiero ver deditos, porque lo que les voy a pedir es que hagan todos enter al mismo tiempo. Entonces, que cada uno de ustedes escriba. A ver. Una acción. ¿La tienen? Todavía no. Vamos. A ver. Bueno. Deditos, ¿estamos ok? ¿Tenemos todos una acción? ¿Sí? Bueno, enter. Ah. Wow. Wow. Esto es un poco más allá de las acciones en sí. Las acciones son siempre compromisos con nosotros y con nuestros equipos. Lo importante de todo esto es que se fijen en una hora lo que podemos lograr cuando liberamos la inteligencia colectiva. Entonces, las oportunidades de elegir el home office, negociar cuando trabajar en función de la tarea, estar presente para evitar la incertidumbre, observar en qué momento estoy, buscar el equilibrio, conectar con el aquí y ahora, yoga, meditar, elegir espacios o momentos de virtualidad y presencialidad, indagar las limitaciones personales de escucha para corregirlas, cambiar de ambiente, escuchar al cuerpo. Fíjense todas las cosas que logramos. Entonces, lo interesante de la acción adaptativa es que, por supuesto, que lo hagamos o no va a depender del compromiso de cada uno. Cuando lo hacemos con nuestros equipos, qué interesante también lo de las pausas activas, cuando lo hacemos con nuestros equipos, cuando lo hacemos en comunidad, cuando empezamos a generar estas conversaciones distintas para enfrentar el desafío que tenemos, para transitar un cambio que es incómodo, lo que tenemos es esta posibilidad de construir y de seguir haciendo mientras el afuera cambia. Entonces, estas técnicas me parecen súper potentes porque un poco nosotros siempre tenemos en nuestro propósito está esto de construir organizaciones más humanas. La pandemia nos ha puesto a todos en una situación muy en carne viva, donde tenemos y necesitamos trabajar la empatía, la conexión, las soluciones colectivas. Cuando Glenda habla de HSD, cuenta cómo lo usan en colegios
y descubrieron, por ejemplo, que les enseñaban acción adaptativa a los chicos y entonces terminaban los chicos más grandes enseñándole matemática a los chicos más chiquitos. Donde enseñaban acción adaptativa a los maestros para resolver problemas de la comunidad educativa. Donde han usado este tipo de técnicas para trabajar en estrategia de negocios o en solución de problemas de drogadicción en adolescentes. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la lógica de partir de una pregunta, de ver patrones y no problemas. ¿Por qué? Porque el problema es inabordable, el patrón siempre tiene un punto de entrada. Cuando nosotros volvemos a esta lógica, que es una lógica que además tenemos súper inscripta en nuestra manera de entender el mundo como seres humanos, si volvemos a conectarnos con la indagación para abrir preguntas que nos permitan desarrollar la capacidad de adaptación, lo que vamos a hacer es involucrarnos con el mundo desde el presente, desde el lugar en el que estamos. Y sí, como última idea para que se lleven, lo que buscamos es, con curiosidad, abiertos no a lo que creemos que está bien, sino a mantenernos en curiosidad, colaborando con otros, logramos ser una mejor versión. Y esto es a nivel individual, pero mucho a nivel colectivo. Así que esa es nuestra invitación. Y dicho esto, cumplimos con nuestra horita, veo que muchos ya se tienen que ir. Teníamos además ganas de compartirles algo más de Ecocycle, pero originalmente iban a ser 2 horas y terminó siendo 1. Así que nuestra invitación es a mandarles una guía de trabajo de Ecocycle que nosotros utilizamos, combinada muchísimo con Human System Dynamics, y para aquellos que conocen la estructura liberadora del qué y qué y ahora qué, la principal diferencia de la acción adaptativa versus la estructura liberadora es que la acción adaptativa mira hacia el futuro. La estructura liberadora siempre es retrospectiva. Entonces, esto es cuando usamos muchas veces, a veces la técnica es parecida, pero la usamos para mirar hacia adelante. Y en combinación, ahí tienen en el chat para que se descarguen, nosotros trabajamos con el Ecocycle Planning, porque muchas veces nos sirve para aterrizar las acciones que emergen de la acción adaptativa. De pronto hay cosas que ya estamos haciendo, hay cosas que todavía no empezamos, y ahí utilizamos esta combinación para trabajar con equipos. Así que de nuestra parte, súper agradecidas. Ahí les dejé, perdón, una cosita, Jimé, cualquier cosa, si no pueden bajarla o cuando la bajan tienen algún problema, lo que fuera, nos mandan un mail y se las reenviamos. ¿Sí? Eso. Bien. Así que bueno, ¿cómo se van, equipo? ¿Sí? ¿Nos vamos bien? Hay sonrisas, hay sonrisas. Me voy feliz que me llevo en el chat muchas cosas interesantes para amplificar también con el equipo. La inteligencia colectiva libera cosas impresionantes. Así que gracias a todos por conectarse y nos estamos viendo. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. Besos. Gracias. Beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.